Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Hay podcasts, para mí, que son como algo habitual, algo que tiene que hacerse siempre. Y ese algo, pues, es traer a la invitada que tenemos hoy. En este caso, como ya habréis visto en el título, tenemos a Andrea de Morales. Y sí, vamos a hablar de La Dama de la Judería. Libro que tenéis que leer. O sea, no tiene otra explicación. Tenéis que leeros La Dama de la Judería. Sí o sí. Ya sabéis que tenéis todos que me lío. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces a las redes sociales aquí abajo. Que podéis escuchar este episodio en iVoox y verlo en YouTube, si estáis escuchándonos en iVoox. Y, y que, bueno, si os gusta podéis suscribiros. Dicho esto, pues, hola Andrea y bienvenida otra vez más al podcast. Bienvenida otra vez más al podcast. Espero que, bueno, como siempre, que te lo pases muy bien. Siempre me lo paso muy bien y como siempre muchísimas gracias a ti por invitarme, que sabes que me hace tremendísima ilusión estar aquí contigo y echar las charlitas que echamos. Ya te lo dije yo por la última vez fuera de cámaras, pero es que te has convertido en una de esas autoras esenciales que no puedes pasar un año sin leerla. Pues en eso, no, es que de verdad es que con la Dama de la Judería ahora lo hablaremos, pero es que has conseguido una cosa que pocos libros consiguen, que pocos libros consiguen. Chan, Pero chan. hace poco escuché que en los podcasts estamos para conocer un poco más a los autores, aparte de los libros. Ujú. Quién es la persona que hay detrás de? Entonces, pues antes de nada, quien no sepa quién es Andrea, lo dije en la vez Ya ha anterior. tenido tiempo, te quiero decir, es la Sí, tercera vez que vengo, hombre, es por la favor, un tercera. poco de vergüenza. No solamente es que sea la tercera vez que vienes, es que, por favor, meteros en un pozo o iros a la última, a la penúltima entrevista, a la primera entrevista que le hice a Andrea, y que os lo dejo por aquí arriba en las tarjetitas de YouTube. Pero antes de eso, o sea, después de todo eso, la pregunta que te quiero formular más bien es, ¿qué es lo que ha llevado a Andrea en convertirse en lo que es? Ugh. Ya empezamos con las preguntas Ya difíciles. empezamos con las preguntas difíciles, acabamos de empezar, llevamos 3 minutos, tío. ¿Por qué eres así? Pues, a ver, yo creo que un cúmulo de cosas en general, un cúmulo de situaciones, de decisiones, no solo personales, sino también de ajenas a mí. No sé, creo que confluyen muchas circunstancias y vivencias en la vida para acabar siendo lo que soy ahora y que desde luego todavía queda muchísimo por ser. Pero creo que muchas cosas, no sé, por ejemplo, el amor por la lectura, la pasión por la historia, grandes maestras que han hecho muy bien su trabajo para que a día de hoy yo pueda estar aquí haciendo esto. Todas las investigadoras que me han precedido y que han hecho muy bien su trabajo y que a día de hoy siguen haciéndolo y siguen metiéndose en esas zarzas para poder sacar información y que los demás lo tengamos un poco más fáciles. Así que un cúmulo de cosas, un cúmulo de experiencias, de oportunidades que también me han dado y, y de muchas enseñanzas. Qué bien respondes siempre a las preguntas complicadas. Hago lo que puedo. O sea, te pongo siempre en un brete y acabas siempre saliendo, siempre, eres como los espadachines, acabas saliendo de una forma estupenda. Qué miedo, pensé que me ibas a decir, eres como los políticos y yo, No, madre no, mía. no, al contrario, los políticos ni te responden. Y eso, y eso que conozco unos cuantos, pero no, los políticos ni te responden. Bueno, me quedo con lo de los espadachines, me ha Sí, gustado. como los ninjas, a veces también. También, me gusta. Quiero hacer un pequeño flashback a nuestro primer episodio
así hablando. Y es que ya hace más de un año que te hice la entrevista sobre La Última Sultana. ¿Qué tal ha ido todo lo relacionado con el libro? ¿Cómo has vivido todo el proceso? Porque ahora no solamente tenemos a la sultana, tenemos a la chiquisultana. Tenemos a la Chiqui Sultana totalmente. Pues muy bien, o sea, digo mucho que escribir La Última Sultana fue un proceso muy arduo y muy intenso, con mucha ansiedad, porque estaba en un momento llevando hacia adelante la investigación, el máster, todavía seguía escribiendo, seguía publicando también otras cosas. Fueron como, confluyeron muchos factores y todos muy estresantes. Y el proceso fue muy complicado, pero luego todo lo que me ha dado Moraima es que han sido frutos muy, muy sabrosos, por así decirlo, porque no había hecho más que, no sé, un año de su publicación y ya estaba saliendo en edición bolsillo, ¿no? La Chiqui Sultana, que era algo que yo no sabía y que desde luego tampoco me esperaba y fue una sorpresa maravillosa. Y a día de hoy, o sea, el hecho de que esté en edición bolsillo, que sea más asequible económicamente, que sea mucho más fácil de transportar, a mí los libros además en edición bolsillo me gustan mucho, ha hecho pues que haya un acercamiento todavía más al lector y que haya mucha gente que todavía lo compra y he firmado muchas chiquisultanas. Y qué ilusión ver que ha pasado un año y que los libros, por desgracia, en el mercado editorial tienen una vida muy, muy corta, porque constantemente se están sacando novedades. Y bueno, y pues Moraima pues todavía sigue ahí viva, así que es una cosa maravillosa. Todos los que la tengamos en la estantería seguirá viva para nosotros, porque es que el libro es que La Última Sultana es un libro maravilloso, ¿eh? Te lo dije en su momento y te lo vuelvo a decir, es el de los mejores. Me lo he vuelto a poner en la lista de pendientes porque me lo voy a volver a leer este año. ¡Qué honor! Entonces, y después me voy a leer Patria, que es otro de los libros que siempre me leo todos los años. Pero ahora vamos a empezar ya seriamente a hablar un poco de la Dama de la Judería. Te voy a hacer una pregunta que igual es un poco pues obvia, pero ¿el ser sevillana te influyó de manera notable en querer escribir sobre Susana? Pues mira, creo que no me influyó tanto el ser sevillana como lo que para mí representa la leyenda en sí misma. Evidentemente, el hecho de ser hispalense para mí es evidentemente un sentimiento fuerte que hace que tenga pues un arraigo hacia mi tierra, que ahora que no iba allí la eché mucho de menos, excepto cuando hace mucho calor. Bueno, eso. Y me conecta mucho con el tema de, pues, de lo que es Sevilla, ¿no? Con sus barrios, con la judería, con lo que es Triana, con lo que es la Macarena, como barrios. Con todas las leyendas que hay en el centro de Sevilla, con toda su historia, pues evidentemente sí. Pero lo que me vincula mucho con la leyenda de Susana es sobre todo la tragedia y lo bonita que es, pese a la desdicha que supone, ¿sabes? Sí. Y luego experiencias personales, en el sentido de, bueno, yo no he condenado a nadie, me gustaría aclararlo, pero, porque claro, es que ha sonado como una cosa muy de esto, pero experiencias personales en el sentido de que había escuchado muchas veces hablar de ella, uno de mis mejores amigos, que es un fotógrafo maravilloso, me ha hecho muchísimas fotos desde el primer momento, ahí en la Plaza de las Cadenas, entonces, desde el punto de vista de sentimental, estoy como muy conectada a la leyenda. O sea que podemos decir que tu conexión con Susana es más personal que por ser sevillana. Sí. Bien. Evidentemente lo de ser sevillana siempre hace, Sí. pero sí es mucho más personal en ese Que, sentido. bien. ¿De qué forma llegaste? Bueno, supongo que por el simple hecho de ser sevillana tendrías que conocer la leyenda, pero ¿cómo llegaste hasta la historia detrás de esta leyenda? Pues mira, esto es muy curioso porque yo ya había escuchado varias veces la leyenda de Susana
Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que es una de estas muchas leyendas que conoces, pero que hasta que no estás a lo mejor en un momento de tu vida, no te hace clic algo en el cerebro y te dice, oye, ¿no deberíamos escribir sobre esto? Entonces, pues otra de esas muchas leyendas, como la de la cabeza del rey Don Pedro y tal, que tenemos en Sevilla, pero que bueno, pues que está ahí pululando, ¿no? En el imaginario colectivo, dime. Un segundo, la cabeza del rey Don Pedro nos referimos a Pedro I el Cruel. Adiós. Esa me la tienes que contar después. Voy a ver si me acuerdo, porque tampoco te creas que me acuerdo mucho, ¿eh? Bueno, Total, que continuemos. tenemos como muchas leyendas y entonces pues es simplemente como una más. Una muy sonada, pero una más. Y de hecho hay mucha gente sevillana que no conoce. De hecho, mi abuela, cuando yo hablé con ella, me decía, yo no la conozco. Y mi abuela es verdad, o sea, que es del barrio de Triana, ¿no? Que está como en la otra parte del río, pero es como, es tan popular la leyenda que para mí era muy extraño que ella no la conociera. Pero hay mucha gente, luego he coincidido con mucha gente de Sevilla y me ha dicho, pues yo no la conocía y me resulta como muy, Muy muy extraño. fuerte. Sí, sí. Y bueno, era pues eso, una leyenda más, pero coincidió que en el año 2020, allá por febrero, soy muy precisa porque tengo muy buena memoria. Antes de nuestra amada pandemia. Sí, ya empezaba los primerillos coletazos y yo me acuerdo que estaba cursando el máster de educación, lo que viene siendo el MAES y lo que antiguamente era el CAP, ¿no? Para ser profesora y poder hacer las oposiciones y tal. Luego mi vida se ha desvinculado de ello, pero bueno, en un principio estaba haciendo el MAES. Y bueno, habíamos salido pues toda la gente que pertenecía al MAES, a la parte de historia, a la parte de ciencias sociales y tal, habíamos salido pues simplemente a hacer una actividad extraescolar que consistía pues en contar cosas de Sevilla como si nosotros fuéramos los profesores y el resto de compañeros fueran los alumnos y llevar un poco como una salida extraescolar, a ver cómo nos manejábamos y tal. Y bueno, unos compañeros pues contaron, en este caso, la parte de la judería y contaron específicamente la leyenda de su zona. Y yo me acuerdo perfectamente del pensamiento que tuve de joder, qué injusta, ¿no? Que en esta historia hay como dos traidores, pero que solamente se va a percibir como traidora a una de ellas, ¿no? Y es una de ellas por ser mujer. Entonces, bueno, recuerdo que eso se me quedó muy grabado y que además hubo ciertos comentarios antes, posterior, tal, y eso hizo que la idea me germinara en la cabeza y dijera, ¡buah! Esto en verdad podría dar para una buena novela. Y ya fue como en julio o así de 2020 empecé a escribirla, porque no paraba de pensar en el prólogo de Susana y Nuño, de ese encuentro que tienen, no paraba de repetir um, los diálogos en mi cabeza y fue como es el momento, empecé a obsesionarme muy, muy fuerte con ellos dos y ese fue el momento de empezar a escribirlo. O sea, que fue como que te encendió la cabeza, te dio un clic, además de tu mente novelista, tu mente de historiador de género. Sí, sí, sí. Mi mente de historiadora de género es muy potente. Siempre está ahí funcionando, siempre, siempre. Esto es pura y... O sea, yo podría clasificar esto dentro de los subgéneros que hay dentro de la histórica como romántica histórica. Totalmente. Y además, con la última sultana también hay ciertos tintes de romántica muy marcados, como la relación entre Boabdil y Moraima, que no quiero destriparla por si hay gente que todavía no se ha leído la última sultana, por favor, leerosla. Pero considero que te estás volviendo una auténtica especialista en este género. Bueno, yo no sabría decir. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que los géneros son una cosa como Sí, son muy muy. abiertos. Sí, son muy abiertos. Muchas veces tendemos a hacer cajones de ellos y parece que no pueden traspasar y lo cierto es que los No. géneros al final son muy permeables. Entonces, hace relativamente poco en Úbeda me preguntó alguien, para un club de lectura, ¿podríamos utilizarla como romántica? Y fue como, sí, pero si quieres no utilizarla como romántica, también vas a poder no utilizarla como romántica, porque me parece que la Dama de la Jodería tiene
tantísimas cosas, Es es muy, muy difícil de catalogarla en el fondo. es muy disfrutable la novela. Lo que te quería preguntar es, ¿vas a seguir esta línea en futuros proyectos o crees que vas a explorar otros campos? ¿Te va a gustar más meterte otra vez en la Alta Edad Media? Codazo, codazo, guiño, guiño. Guiño, guiño. Bueno, a ver, de momento he hecho la baja, La última sultana, pues porque fue un encargo editorial. Esta segunda, pues porque ha coincidido realmente que fuera la baja. Pero que luego es verdad que la baja Edad Media es lo que suele gustar mucho al público. Le gusta mucho el tema de los reyes católicos, le gusta mucho el tema de la Inquisición, la Reconquista, entre comillas, y todo este tipo de cosas. Pero bueno, yo soy de la alta, me encanta la alta Edad Media y bueno, me encantaría trabajar desde el punto de vista novelístico con la alta Edad Media en algún momento. No puedo decir nada porque todavía estamos barajando muchas cosas para la próxima novela, pero me encantaría poder irme a la alta porque ya he tocado la baja, ya creo que es el momento. ¿Y la plena Edad Media? ¿No te gustaría? Pues la plena no es una de las cosas que me vuelva, valga la redundancia, plenamente loca, eh, pero si hay una historia que realmente me llama, que realmente me obsesione y que me conmueva y que creo que tiene jugo y que se pueden sacar cosas de ella y que puede ser interesante para el público, por supuesto. No me importa tanto el momento como que sea una buena historia y que yo pueda hacer algo interesante con ella, porque siempre digo mucho que me encantaría poder escribir algo sobre los Borgia, por ejemplo, Hostia. y ya no entran al 100% en la Edad Media, están ahí un poco a caballo Con la edad contemporánea, o con, sea, la edad con la Edad moderna, moderna, exacto. claro. Y sin Alejandro embargo VI. es algo que me gustaría hacer. Entonces me importa más cómo son los personajes y qué historias están detrás, en este caso, que sea un momento de antigua, por ejemplo, no creo que vaya a hacer nunca nada. De contemporánea, No lo porque dudo te pilla mucho. esto lo hablamos que a ti te pilla muy reciente y eres muy empática. Sí, entonces es muy difícil. Me moveré, yo creo que ya me quedaré siempre en el medievo y con un movimiento muy cercano a la edad moderna y poco más. Me gusta ese encasillamiento que has hecho. Porque me gusta mucho la Edad Media, no creo que me mueva mucho de la Edad Media. Eh, Te quiero preguntar por los personajes. Porque leyendo la nota de autora, descubrí cosas, pero claro, quiero que nos lo destripes tú aquí. A Para ti, ver. ¿cómo fue crear a Susana? Oh, Primero te voy a preguntar por Susana, luego te preguntaré vale. por otro personaje también muy importante. Pues mira, crear a Susana para mí fue tremendamente fácil. Fue como si conviviera conmigo. Era igual que dije que Moraima para mí fue basarme simplemente en el ideal perfecto de mujer para la sociedad oriental islámica, para mí Susana fue eh, como crear una niña que es adolescente, que se deja llevar por los impulsos, que quiere lo que quiere, que intenta ser leal, pero no sabe a quién ser leal, una niña confundida, pero que tiene mucho peso y que tiene muchas cargas sobre sí misma. Yo creo que es un poco retrotraerte a lo que tú has sido y a lo que ha sido todo el mundo durante la adolescencia, porque todos, y creo que es lo bonito que tiene Nuño y que tiene Susana, que todos en algún momento en la vida hemos sido Nuño y hemos sido Susana. Y no hemos sabido qué decisiones tomar y han tomado decisiones por nosotros. Entonces Susana fue tremendamente fácil en ese sentido. Y luego creo que lleva mucho de lo que sería, por un lado, la mujer perfecta y por otro lado, la imperfección en mujer, porque es como, en uno de los pasajes se dice como, es tan hermosa, pero a la vez es tan malvada, ¿no? Que estoy 100% seguro de que habría sido la propia Helena de Troya, ¿no? Que por ella se habría ocasionado una guerra. Entonces, como el intentar ser la mujer piadosa que debe de ser y que la sociedad le obliga a ser ese modelo perfecto,
y al mismo tiempo el no poder serlo porque en su naturaleza hay algo completamente distinto a ello. ¿Cómo fue para ti, o sea, volcarte con... ¿Por qué entroncaste lo primero a Nuño con los Guzmanes? Bueno, en general, una de las cosas que se dice es que Susana, con quien estaba galanteando, era con un Guzmán. Y claro, en estos momentos, el único Guzmán que da con ella, o sea, que puede dar con ella, sería el hijo del... De Don Enrique. Exactamente, de don Enrique, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no quería trastocar la historia de Juan Alonso, en el fondo, porque soy muy purista y no quería tocar ciertas cosas. Y no sé por qué, también porque Juan Alonso me pillaba algo pequeño en edad para Susana. Y decía, es que entonces van a ser demasiado niños. Ya son niños, a nuestros ojos son niños, tienen 15, 16, 17 años, son niños jugando a ser adultos, solo que en esa época son adultos. Si cogía a Juan Alonso, que era un par de años más pequeño que lo que habría sido Nuño, y yo quería que Susana, para que fuera influenciable, fuera un par de años más pequeña que Nuño, Susana se me iba a quedar como una niña de 11 años. Era una cosa prácticamente demencial. Entonces, tuve que crear a Nuño. Fue como, eh, ficcionar una parte del linaje de los duques de Guzmanes, Medina, de los duques de Medina Sidonia. sí. Vale, entonces, ¿cómo fue crear en ese aspecto al señor Nuño de Guzmán? Pues es que también fue tremendamente fácil. ¿Sabes qué pasa? Que es cuando te he dicho es que me obsesioné muchísimo con ellos, es que para mí fue como una convivencia, o sea, como la convivencia de Gran Hermano 24 horas con Nuño y con Susana. O sea, de verdad, fue una cosa muy, muy heavy. Y de hecho es una cosa que he sentido en muy pocos proyectos. O sea, por ejemplo, con Moraima y con Boabdil no me pasó eso. Yo me encanta el proyecto de La Última Sultana, es maravilloso, pero tuve un proceso de escritura y de documentación y de todo, ¿no? De formación de ideas, todo. Fue muy diferente al que llevé con La Dama de la Judería. Y es que con La Dama de la Judería fue una obsesión en sí misma. Y eso, era una convivencia absoluta con Nuño y con Susana. Entonces Nuño fue también terriblemente fácil de crear. Y es un poco también como Susana, es un niño que lleva encima el peso de su apellido, que lleva todo lo que supone ser un noble, que no solamente es el apellido, sino todas las ventajas que tiene, todos los privilegios y de los cuales tú abusas y por ser privilegiado te crees que eres mejor que. Y bueno, y todo lo que es don Enrique para él, que quiere constantemente complacerlo, que quiere ser esa gota de agua de su padre, ser lo que él quiere que sea, ser su digno heredero, su digno sucesor, ser el caballero cristiano perfecto y darse cuenta de que no puede estar más lejos de ello y de que ni a su padre le importa ni nada de esto. Típico de la nobleza de aquella época, también hay que decirlo. Sí, Bueno, en también, a ver, general, típico de la nobleza en general, también la eh, actual. sí, total. Ser nobiliario yo creo que lleva muchos privilegios y también que conlleva una serie de sacrificios que en el caso antiguamente, yo no piloto de la actualidad, pero antiguamente supone un cese en ciertas libertades. La libertad que tienes económica no es la libertad que vas a tener de decisiones, por ejemplo, en el plano del amor, que Hmm. evidentemente en estos momentos el matrimonio siempre es un contrato entre dos familias, nunca entre dos personas, pero en el plano de la nobleza, en el plano de la realeza, va un paso siempre más allá, porque lo que estás buscando son entronquecinas, chicos, y todo este tipo de cositas. O sea, ¿de qué manera fue para ti el enlazar la historia? Porque esto me estoy basando un poco, estas preguntas me estoy basando un poco en lo que recuerdo de leer de la nota de autora. Uh -huh. Eh, ¿Cómo fue enlazar con el cardenal Mendoza la historia?
Oh, pues mira, esto es muy interesante porque el cardenal Mendoza no tenía que haber estado en esta historia. Este personaje debía haber sido, a ver si me sale el nombre, el obispo de Tiberias, Sí. Reginaldo Romero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo no tenía demasiada información sobre Reginaldo Romero, no me llegaban los suficientes datos y no quería pillarme los dedos. Y entonces dije, voy a sustituirlo por un personaje de la época que pueda actuar como actuaría Reginaldo Romero y que yo tenga un poco más de documentación acerca de él, y en este caso fue el cardenal Mendoza. Y bueno, su eminencia me permitió, en este caso, poder bailar mucho con su personalidad y demostrar muchas cosas, porque además, en principio, lo que yo quería hacer era mostrar como esta tendencia que hay hacia el concubinato concupiscente en la iglesia en estos momentos. Ser más papita que el papa, pero luego sin el cumplimiento de tus obligaciones y de tus deberes. Y claro, Mendoza ya lo tenía hecho, Hmm. porque Mendoza ya tenía hijos en la realidad y ya se había mancebado con dos mujeres diferentes. Entonces, era tremendamente fácil que siguiera esa línea. Ni siquiera era que yo tuviera que despertar en él un deseo. Ese deseo ya estaba en la propia figura histórica. Entonces, simplemente había pasado de, no me acuerdo quién era, una de ellas, sé que es Inés de Tobar. Entonces pasa de una de ellas, a Inés de Tobar, a Susana. Entonces era como todo muy natural, era muy orgánico. Y, y bueno, y en este caso, pues el cardenal de Mendoza me permitió crear una especie de Frollo del jorobado de Notre Dame, Sí. que es una Eh, cosa que me encanta. la reina Isabel se refería a los bastardos de don Pedro de Mendoza como los lindos pecados de su eminencia o los lindos pecados del cardenal. Efectivamente. Y es de destacar. Pero vamos un poco con la trama, porque veo o vi desde el primer momento que toqué el libro que empieza muy in media res el galanteo de Susana con Nuño. ¿Y esto lo tenías claro desde el principio? ¿O quizás pensaste en hacerlo un poco más relajado, o sea, empezar desde más atrás y luego ya directamente empezar a introducir el romance? ¿O cómo lo planteaste directamente? Pues mira, lo primero que tengo que decir es que odio los libros que empiezan en media res. Los odio profundamente porque yo soy una persona muy ordenada, soy una persona muy organizada y necesito que todo siga una línea cronológica y que todo sea como muy explícito. Entonces me da mucho coraje los in media res, porque todo el tiempo me pregunto, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que no me estás explicando nada, pero ¿por qué el autor está haciendo esto? Me pone muy nerviosa. Y más de una vez me ha llevado a cerrar el libro y decir, a tomar por culo, no me lo leo, porque yo aquí estoy necesitando información y tú no me la estás brindando. Y ya sé que no me va a gustar, que luego he dado una oportunidad otra vez a esos libros y me han gustado, pero odio el in res. Y en este caso salió como de una forma muy, muy natural. No sé, creo que no hubo un planteamiento. Ya te digo que conviví tanto con esta historia que es que todo fue eso, fue natural, fue orgánico. No planteé, como en el caso de Moraima, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto. Simplemente fue va a empezar desde aquí. Sé que tiene que empezar desde aquí porque lo siguiente que va a empezar es ya directamente toda la trama. No permito que haya una introducción, directamente estamos en el conflicto absoluto, y los poquísimos encuentros que tienen Núñez y Susana son 3 encuentros y ya todos los demás son recuerdos de ellos, que también creo que juegan mucho a favor de la historia, porque tú solamente ves 3 encuentros entre Susana y Nuño y el resto son los recuerdos que ella tiene de él o él de ella, cómo lo percibe él a ella y ella a él. Todo lo que tiene son las imágenes que ellos te están dando del otro. Y luego cómo son ellos en realidad. Entonces, juego un poco con eso. Así que fue así como muy natural. ¿Cómo trabajaste las descripciones? Porque claro, es que es lo que te dije en su momento y lo que te vuelvo a repetir aquí.
cuando te estás leyendo el libro directamente es como que te trasladas allí a la misma escena y es como que tú eres tú estás metido detrás de una ventana y los estás viendo amancebarse ahí en medio de la plaza. ¿Cómo trabajaste esto? Bueno, a ver, yo es que a mí me gustan mucho las descripciones, Se nota. muchísimo. Em, Hay muy pocos libros que no tengan descripciones y que me gusten. O sea, yo considero que para que una novela histórica o una ficción histórica esté completa, y esto recalco que es a mi gusto, evidentemente, tiene que tener descripciones, tiene que tener descripciones de vestimenta, tiene que tener descripciones de comida, de vida cotidiana, de mobiliario, descripciones del paisaje, de todo este tipo de cosas, porque si no me da la sensación de que todo el tiempo esos personajes, por muy bien que estén hechos, por muy bien que esté hecho el lenguaje que ellos hablan, están todo el tiempo como bailando en una nebulosa, porque todo queda así, todo el background está como neblinoso. Y entonces soy muy descriptiva. Yo escribo lo que me gustaría leer, que creo que es lo que hace que eh, también me gusten mucho mis libros. Yo escribo lo que a mí me gustaría En- leer. digamos que tus libros tienen una riqueza histórica y un trasfondo muy, 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 muy importante. O sea, el hecho de poder trasladarte a la misma época, sentirte que estás allí, oler ser capaz de trasladarte y oler la flor de azar que a lo mejor puede haber en la plaza, eso es lo que hace de tu libro algo excepcional. Y esto lo digo en serio. Muchas gracias. A ver, yo intento que te sientas dentro del libro, porque si no, te lees una obra de teatro o te lees un guión de una película. Entonces, para mí es muy importante describirte los pequeños detalles, porque también creo que en mi novela esos pequeños detalles juegan un papel fundamental y que en muchos casos te dan como pequeñas pistas de lo que puede ir pasando o de cómo se sienten los personajes o ese tipo de cosas. Tú recuerdas cómo funciona este podcast, ¿verdad? Sí, ahora Que tocan las preguntas. no, porque ¿No? ahora tú ya sabes que siempre, 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 siempre el invitado anterior Me te va a dejar deja una una pregunta. pregunta. Vale. Pensé que ibas a Ya, hacer ronda relámpago como la última vez. no, no, eso viene después. Pero, A ver. pero ahora te voy a hablar de que, bueno, yo soy un gran aficionado y un obseso de los audiolibros. Me gustan mucho. De hecho, cuando estaba leyéndome la última sultana y la dama de la judería, me he mezclado. Has mezclado, pasa Me ha hecho mucho. me ha hecho clic el cerebro, lo siento. Pero leyéndome la dama de la judería estaba diciendo, joder, qué buena narrativa podría haber aquí con un buen locutor y un buen actor de doblaje. Y claro, ¿qué pasa? Que en la última entrevista de la temporada pasada fue con un actor de doblaje, ¡Qué guay! director de doblaje de varios documentales del canal Viajar, y además narró para Audible y tal, y todas estas plataformas Ah, sí, de sí. ¿De audiolibros? Sí. sí, una novela de Diego Ramos, que se llama El último morisco, que nos habla de la Oh, rebelión de las Alpujarras, que está mucho, es autopublicado y está genial. me lo apunto entonces. Sí, es un poco gordo, pero está muy bien hecho. Bueno, vale. Y bueno, como ya saben, no te dejo una pregunta. Y es la siguiente. ¿Qué es lo más difícil para acometer y acabar a buen fin una novela histórica? Los personajes, la temática, el momento histórico o la inmersión psicológica de los personajes en ese momento histórico. ¿Qué es lo más difícil? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que depende de la novela. Depende de la novela. Por ejemplo, si fuera una novela sobre Beatriz de Galindo, sobre la latina, te diría que para mí lo más difícil sería la documentación,
porque es un momento histórico que yo no controlo. La Baja Edad Media, aunque parezca mentira, no es mi especialización. Y luego los reinos cristianos, la sociedad occidental cristiana no es mi especialización. Entonces tendría que hacer un trabajo muy, muy profundo y de probablemente bastante, bastante tiempo y tener que contactar con mucha gente. Entonces, ahí el problema sería documental. Hay otras novelas en las que creo que lo más difícil sería la inmersión psicológica. Por ejemplo, con Susana es una novela en la que trabajé tanto y trabajé tan profundo, me pasa un poco también como con la de Moraima, y son unas novelas que son tan tristes y son tan trágicas que acabas completamente extenuado a nivel mental. O sea, sí. Eso, puntualización, tanto leyendo como escribiendo, seguro. Sí, claro, exacto. Entonces, para mí, por ejemplo, esa sería una de las partes más difíciles cuando se trata de una historia que es tremendamente trágica y tremendamente triste, en las que tú estás conviviendo constantemente con los personajes y aún así Nuño y Susana era una tercera persona que te permite, creo también, cierto distanciamiento. Yo con la última sultana lo pasé tremendamente mal en el momento de Moraima y Ahmed, el momento de entregar al hijo, aquello fue para mí una cosa Sí, eso a mí me rompió, ¿eh? terrible, el fallecimiento de el padre fue una cosa terrible, hay ciertos momentos que psicológicamente, y además cuando llevas 6 meses todos los días, menos a lo mejor un fin de semana, y a lo mejor incluso fines de semana trabajando, la experiencia psicológica, eso de la inmersión, tú dices, bueno, ya para la siguiente no me voy a meter tanto. Y acabas metiéndote más. Claro, dependiendo, pero sí, sí. Entonces, depende. ¿Cómo fue de difícil darle ese tinte histórico que le has conseguido imprimir a la novela, a la leyenda de Susana? Pues mira, creo que la leyenda de Susana tiene una cosa muy buena y es que tiene todo lo que le gusta a la gente. O sea, tiene la Inquisición, tiene un amor imposible, tiene judíos y cristianos, tiene nobleza y burguesía, o nobleza y grueso de población, ¿no? Lo que hace el amor imposible por dos, tanto por religión como por lo que es estrato social. Creo que tiene todo lo que le gusta a la gente. Y en el tema histórico, lo que tú dices de imprimirlo de este momento histórico es que lo tiene la propia leyenda, porque tiene ya la conjura conversa de 1480 y el asentamiento de la Santa Inquisición en Sevilla. Entonces, algo que es que la propia leyenda está completamente impregnada de ese momento. Lo que pasa es que no se habla tanto de ello. O sea, cuando hablas de la leyenda le estás dando siempre un poco más de poder al tema romántico, pero está ahí todo el tiempo circulando en torno a ese momento histórico. Entonces, creo que también fue muy, muy fácil. Estoy diciendo como que toda la novela es muy fácil No, todo el tiempo, pero es que he pasado mucho tiempo con ella. se nota que has trabajado mucho con ella. Se nota mucho. Voy a encender esa tecla de historiadora de género y quiero A ver. preguntarte si crees que la historia final de Susana es justa para con su figura. ¿La leyenda o la mía? Vamos primero con la leyenda y luego con la tuya. Ok. La leyenda, pues evidentemente no, pero en general una frase que yo siempre digo mucho es la vida no es justa para nadie. No. Para nadie puedes ser la mejor persona en el mundo y tener una vida tremendamente desdichada y puedes ser la persona más terrible de este mundo y bueno, pues ahí está Pinochet, ¿sabes? Hay gente muy mala y se muere en la cama, ¿vale? Me gustaría decirlo, pero bueno, ya. Don Paquito. Bueno. Entonces, pues la vida no es justa y en este caso, pues al final con las mujeres lo es un poco más y más en el terreno de la historia, que acabas
siendo pues un eco, eh, un fantasma todo el tiempo. Si alguien piensa en ti, siempre va a pensar en ti, siendo el apéndice o el satélite de un gran hombre, nunca vas a ser tú por ti misma, nunca vas a ser como ser humano ni como individuo. Entonces, pues no, evidentemente no es justo para Susana el final de la leyenda, pero considero que tampoco lo es el final de mi historia, porque pues es que siempre la cosa acaba mal, ¿eh? En este caso la leyenda acaba mal, mi historia acaba mal, y las diferentes versiones de la leyenda acaban todas mal, entonces yo me tenía que ajustar un poco a eso, solo que en este caso yo decido repartir la desdicha, reparto la desdicha entre Susana y reparto la desdicha de Nuño. Que Susana acabe como acaba y que Nuño tenga la desdicha de verlo y tener que convivir todos los días de su vida sabiendo cómo acaba, ¿no? En esa nebulosa en la que vive. He de decir que o sea, me rompí totalmente con con el final de la novela. Pero totalmente. Me rompí muchísimo. Me digo, o sea, estaba yo con mi novia leyendo. Ella estaba leyendo una cosa, yo estaba leyendo otra. Y yo, es que no puede acabar así, no. Mira, yo tuve una cosa con el epílogo, ¿vale? Y es que yo quería que ese fuera el epílogo, 100%. Sí, no, Era no, como el no. epílogo tiene que ser esto. Pega, totalmente. Y el epílogo es lo que menos se ha tocado porque yo hice una primera versión de la novela en un mes y poco, en 2020, y luego la retoqué en el plazo de 6 meses de 2022 para poder entregarla a tiempo y que saliera a la venta este junio de 2023. Y la cosa es que lo que menos se ha tocado ha sido el epílogo. El epílogo era prácticamente igual en la primera versión que en la segunda. Pero cuando yo la entregué a editorial, le dije a mi editora, tengo mucho miedo de que leas el epílogo, porque sé que es un epílogo muy concreto. Porque a veces los epílogos son como... Este creo que está como muy fuera de onda, en el sentido de que pone el foco en uno de los personajes, pero sobre todo lo pone en los personajes secundarios, lo pone en Sancho y lo pone en Elvira. No lo pone tanto en el propio Nuño. Yo decía, es que queda un poco como, pero yo quería que se fuera y ella me dijo, no, es genial, porque No, el epílogo siento que casa el prólogo con el epílogo. Lo que nace en el prólogo acaba naciendo de una forma paralela en el epílogo. Entonces, no sé, lo veo como muy espejado en es ese muy, o sentido. sea, es un cierre bestial. Casa todo. Está todo muy bien hilado. O sea, el epílogo no fue con lo que me rompí en el epílogo. El epílogo al final fue como una relajación del final de la novela. O sea, el final de lo que es el cuerpo de la novela, antes del epílogo. Ahí sí que me rompí. Con ese final en concreto. Ahí sí que me rompí. A ver, es que el último tercio de la novela, o sea, lo que es la tercera parte, es muy de mucha acción y mucho drama en muy poco tiempo, porque además también es la parte que menos capítulos tiene. Y todo muy intenso, de emociones muy fuertes y... Sí, los capítulos también son más cortos, se sucede todo con mucha más velocidad, sí. Toca el Rapid Fire, que ya iba tocando. Le estaba esperando. Te voy a... Ya sabes cómo funciona esto. Te voy a dar a elegir entre dos personajes o dos cosas o dos situaciones y tú tienes que elegir. Y luego te voy a pedir que, con brevedad, me intentes definir o decir lo que harías tú o cómo sería eso en concreto. Vamos a Vale. empezar eligiendo entre Susana o Moraima. Susana, Boabdil o Nuño. Nuño, La Alhambra o la Judería de Santa Cruz. la Alhambra. Bueno, esto lo tengo claro, pero Sevilla o Granada. A ver, Sevilla, pero Sevilla. porque es que estoy muy lejos de casa. Si estuviera en casa te diría Granada. Defíneme con una palabra. Susana. Volátil, Nuño. leal, en verdad. Diego de Susán.
Justo, Don Enrique de Guzmán. ambicioso, La judería de Sevilla. tragedia. Y género que crees que jamás podrías escribir. Uno que digas, no me atrevo. Sí, hombre, pues, ¿tú sabes el qué? Terror, Fíjate que yo te diría que el mismo. Yo terror. igual. Me da terror escribir terror. Creo que es muy difícil generar Sí, terror en una es muy, novela. es muy complicado. Y admiro mucho a quien Dificilísimo. lo hace, ¿eh? Stephen King, puto, Sí. puto psicópata. O sea, de verdad, admiro muchísimo. Porque además en películas es más fácil, tienes la musiquita, chon, 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 es muy visual. Creo que hacerlo en novela es una cosa que está para unos pocos que tienen el don. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Te vuelvo a preguntar, ¿para cuándo una novela ambientada en la Alta Edad Media? No lo Pronto, sé. Pero ojalá, pronto. pronto. Vamos Dios a, quiera. vamos a ir empezando con el final del episodio, pero sabes que todos los episodios se empiezan terminando con qué libro nos vas a recomendar o qué libros. Ya sabes que esto es una puta barra libre. Vale. Me acuerdo, el primero que te recomendé fue Lavinia, porque me acuerdo que lo Sí, hablamos en el anterior. sí. Luego te recomendé, ¿qué te recomendé? Te recomendé también Los los Borgia Borgia. de Mario Puzo y te recomendé algo más. Sí, la Es que me cocinera, das el la último, cocinera de Castamar. la cocinera de Castamar. Y luego también me hablaste un poco de libros de Fitzgerald, Sí, tomates verdes fritos y la sí. canción de Aquiles. Vale, pues vale. Tengo uno que es de ficción histórica, que es uno de los últimos que me he leído, que he disfrutado muchísimo, que es El Sanatorio de las Almas Perdidas, de Elena Montufo. Lo edita Espasa. Sí, lo he visto recomendado en muchos sitios. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho. Eh, es maravilloso, es maravilloso. Te va a gustar. La ambientación es exquisita y tiene misterio también. O sea que mezcla mis dos géneros favoritos. Mezcla misterio, mezcla ficción histórica y a día de hoy yo diría, es demasiado misterioso para ser solo ficción histórica, es demasiado histórico para ser solo misterioso y a mí me recuerda un poco a la típica novela gótica de época, Hmm, ¿sabes? Algo sí, estilo Rebeca de Daphne du Maurier, algo así. Me parece que es muy, muy bueno. me lo apunto porque es de esos libros que he visto recomendado en 20 millones de sitios y que no he tenido todavía tiempo de pillármelo, ese es el libro. Em, ya sabes que de aquí no se escapa nadie sin que le dejemos una pregunta al siguiente invitado. Temo mucho este momento. En este caso te voy a contar que se trata de una Wow. poetisa de aquí de Cartagena, de mi ciudad, que además es filóloga, que se llama Desiree Beltrán, que ha estado, bueno, está súper metida en los rollos, en lo que antiguamente, o sea, hasta hace un año, porque yo ya hablo ya de hace un año como antiguamente, eh, lo que se llamaba un festival aquí muy famoso que se llamaba The Slinder, era un festival lírico literario en el cual pues se daba a conocer pues toda la farándula cartagenera en ese aspecto, pero la política de esta grandiosa y maravillosa trimilenaria ciudad han hecho que ese tipo de cosas desaparezcan. Bueno, Así que adelante con la no, pregunta. sin comentarios sobre ese tema. Sí, luego lo hablamos. Eh, a ver, una pregunta. Pues, Lo que tú ¿cuál quieras. es el sentimiento Ujú. que más te inspira a la hora de escribir poesía? ¿Es Wow. un sentimiento muy visceral o es un sentimiento blando de estos de añoranza, calidez hogareña y tal, o algo súper visceral en plan el despecho, el olvido, la pena, el duelo, algo así? La,
La pregunta es maravillosa, ¿eh? Temo mucho el momento de preguntar porque nunca sé qué preguntar. Es que esto es una gran responsabilidad. Es como lo de cerrar el podcast, es una gran responsabilidad. Pues ahora sabes que te toca preguntarme a ti. O a mí. No sé qué preguntarte. Pues, lo que te apetezca. Si es que esto es barra ver. libre. Es como en las Ya. bodas, es barra libre. Barra libre, total. Claro, es que yo no bebo. Entonces, a mí la barra libre me da igual. A ver. La última vez me preguntaste que por cierto, no te respondí luego fuera de cámara, que algo que dijese, un error fuerte en alguna novela, que digas, uy, vas a dejar de leer esto. Qué perra yo. Qué cosa más concreta te pregunté. No, Ahí no. buscando sangre. Luego te respondo a eso porque Vale. no te lo dije nunca. Vale, me interesa. Vale, venga. Pues quiero una unpopular opinion. Ok. Quiero, o sea, un libro que a todo el mundo le haya gustado y que a ti te parezca una absoluta caca de vaca. La brújula dorada. ¡Sí! Sí. Yo no me he leído el libro, solo he visto la peli, ¿eh? Pero sí. Sí, el libro es un auténtico coñazo. Yo, a ver, me lo leí, también era pequeño, tendría 13, 14 años, pero es que no podía. A ver, 13, 14 años no es ser pequeño. Yo creo que la brújula dorada está enfocada a ese público, ¿no? Un público juvenil. Sí. Público temprano juvenil, sí. Pero no pude. No, o sea, es que era superior a mis fuerzas. Es que era muy pesado, no se desarrollaba rápido y ya, bueno, con esas edades que... También con 15 años me leí El Señor de los Anillos, pero bueno. ¿Pero qué quiero decir? Bueno, estás Y con acostumbrado 13 a la lo que es la regenta. densidad. Y con 13 la regenta. Y con 17 los pilares de la tierra. O sea, no, con 18 los pilares de la tierra y con 17 la catedral del mar. Me leí. Yo tengo todavía aquí la Catedral del Mar para leer. De Don Ildefonso. Es muy buen libro, pero tiene un pequeño hándicap. ¿Cuál es? La rápida escalada del protagonista. Y esto te lo detallo un poco más fuera de cámaras, que tampoco es plan de destriparlo aquí en medio. Vale, estupendo. Bueno, y con esto, pues ya hemos llegado al final del programa. Me llega el momento de la despedida. Ha llegado el momento de despedir este podcast como a ti te apetezca. Ya sabes, habla todo lo que quieras. Yo me callo, te dejo hablar a ti. Vale. Y cierra el programa como tú quieras. Vale, antes de cerrar el programa tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué número es este programa? Porque me acuerdo que el 50 se celebró, así que este es el programa número. 55. Vale. Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Sí. El año que viene ya sabes que vuelves como tenga el nuevo libro. Por supuesto. Pues espero. Tú sabes que yo siempre estoy encantada de estar aquí porque me lo paso genial. Así que nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que permanecen fieles a este maravilloso podcast. Muchísimas gracias a todos los que han aguantado hasta aquí. A los que mantienen el 55 programa. Y que muchísimas gracias a David por invitarme.